Bueno, vamos a abordar este aspecto con Jacobo Guillén, que es tesorero del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Jacobo Guillén, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de entrar en aspectos más concretos, nos gustaría abordar un par de aspectos generales. En primer lugar, el hecho de que la reforma haya sido consensuada entre los empresarios y los principales sindicatos. ¿Es un aval importante de que la legitima por encima de otras reformas anteriores? Bueno, por lo pronto conseguir el consenso social no es sencillo, nunca, en este país en ningún tema, pero mucho menos en una reforma laboral. Eso nos marca, lo primero yo creo que tenemos que tener en cuenta, si pasa esto, que es una reforma mucho más moderada de lo que se pretendía por parte de representantes de los trabajadores y de lo que se pretendía frenar por parte de los representantes empresariales. Y aparte de eso, que marca un hito, es decir, la última reforma laboral de calado que en este país obtuvo el consenso social de los agentes fue en el año 2006, por lo tanto, antes de que llegara todo el revuelo de la crisis económica, todo lo que ha pasado con el COVID y todas las circunstancias que complican las negociaciones. Por lo tanto, yo creo que es un aval al menos para tener en cuenta por parte de la población. Hemos visto que antes de la crisis de la guerra de Ucrania, todos los indicadores referidos a la generación de empleo eran positivos. ¿Hay una correspondencia directa entre la reforma y la mejora en la contratación? Difícilmente, porque nos encontramos aún en un periodo transitorio. No ha dado tiempo. Yo creo que es imposible claro. Medirlo en un único parámetro con la reforma laboral. Yo creo que el mercado laboral es tan complejo que tomar un único indicador de referencia para validar o no el efecto de una reforma de tanto calado, yo creo que debe pasar mínimo un año para que podamos ver los datos y ver si que se corresponden con la reforma o si se corresponden a otras circunstancias. Vamos a centrarnos ahora en aspectos más concretos. En primer lugar, vamos a hablar de la temporalidad. Una de las cuestiones que destacan los partidarios de esa reforma es que parece que va a reducir los contratos temporales. ¿De qué forma pretende conseguir este propósito? Pues es lo que pretende y lo que realmente es donde se centra la mayoría de la reforma, o al menos lo que más yo creo que afecta y más ha interesado tanto a empresas como a trabajadores. Se pretende recuperar el contrato indefinido, el conocido comúnmente como contrato fijo, como el contrato tipo, el contrato que se realice en las empresas. Es verdad que antes de esta reforma, con los contratos temporales en muchos casos eran contratos celebrados con abuso de derechos, por no decir en algunos casos incluso en fraude de derechos. La mayor modificación que se establece ahora mismo es la limitación en cuanto a los contratos, los llamados anteriormente contratos eventuales, que hablaríamos ahora de contratos en circunstancias de la producción, la limitación en el tiempo y acotar en cuanto a sus causas. Porque bien es cierto que anteriormente respondían a causas mucho más genéricas de las que se establecen ahora, que permitían un poco más de juego a la empresa a la hora de concertar contratos temporales. El mayor, y yo creo que más ha sonado, y lo que yo creo que más revuelo, por un tema también yo creo a veces de desconocimiento en cuanto a lo que suponía, es la derogación, es decir, la eliminación del contrato de obra o servicio, que a partir del 31 de marzo pues ya desaparece del régimen jurídico de contratación, no se podrían realizar contratos de obra o servicio, que creo que es normal que genera tanto revuelo, sobre todo en Canarias, cuando este ha sido un contrato mayoritariamente utilizado en la construcción, en unas islas en las que hemos vivido tanto de la industria de la construcción y que hay tanta población trabajadora y empresarial vinculada a la construcción, que generará el revuelo que ha generado. Más allá del contrato de obra-servicio, que ha pasado un poquito más desapercibido, las limitaciones en los contratos eventuales. Ha generado un poco de confusión el hecho de que se establezcan dos plazos, que se hable por un lado de 6 meses y por otro lado de 90 días. Anteriormente, el contrato eventual permitía, si el convenio eran 6 meses por el Estatuto de los Trabajadores y podía llegar hasta un año por el convenio, en este caso se limita a 6 meses la contratación por circunstancias de la producción. Bien es cierto que ya se ha avisado por inspección y hay herramientas de inspección tendentes a vigilar mucho más esto y a fiscalizar mucho más este tipo de contrataciones,
que esas causas tendrán que estar mucho más tasadas y mucho más claras. No podrá ser una contratación genérica, temporal. Y de igualmente, el contrato este que se está hablando ahora mismo de una duración máxima de 90 días, que se establece como la solución para las fluctuaciones de trabajo. Hay un ejemplo muy sencillo, que pongo siempre esto, en este caso, que es la tienda que tiene una producción ocasional y previsible, que no puede ser otra que, por ejemplo, una campaña de rebaja, una campaña de Navidad y Reyes. Sabe que va a tener una fluctuación de empleo y que evidentemente no va a ser el empleo necesario adscrito, no voy a necesitar todo ese empleo. Claro. Tendré unas fluctuaciones y ahí es donde se puede seguir contratando con esta fórmula de un contrato de 90 días, que no es que tengan que ser contratos justos de 90 días, sino 90 días de una mayor contratación eventual para la empresa en la que podrá incrementar su plantilla de manera temporal. Eso unido a que se podrán continuar realizando contratos por sustitución, los anteriores contratos llamados de interinidad, que serán contratos de sustitución de un trabajador que esté en una incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, todas estas circunstancias se podrán seguir haciendo. O sea, una reforma que es de calado, lógicamente, pero es mucho más moderada de lo que se esperaba. Sigue habiendo un hueco para la contratación temporal. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacaba enormemente todo lo relacionado con la ultraactividad en los convenios. ¿Por qué este aspecto resulta a priori tan beneficioso para los trabajadores? Bueno, es tan sencillo como que la ultraactividad en el convenio lo que no es otra cosa que mantener en vigor las condiciones que se han firmado en un convenio más allá de la vigencia del mismo. La limitación de la ultraactividad lo que podría llevar en determinados casos, que no es algo generalizado, pero había llegado a muchos sectores, la pérdida de derechos adquiridos por trabajadores. Porque un convenio que se podía haber firmado con una vigencia hasta 2015 no se denunciaba, no se negociaba y quedarían pues determinadas condiciones salariales, es lo que se mantendrían, pero determinados derechos quedarían en suspensión. Y eso generaba un perjuicio en determinados sectores a los trabajadores. Es por eso, por lo que se ha querido resaltar tanto, y, lógicamente, por parte del gobierno, por lógica sencilla, en cuanto al target de votantes al que se dirigen, el hecho de la ultraactividad de los convenios. Lógicamente es beneficioso. Yo creo que aporta también seguridad jurídica para las empresas, no solo que sea beneficioso en cuanto a derechos para los trabajadores, lógicamente, sino que deja más claras las normas del juego entre trabajadores y empresas. Básicamente es eso, es mantenimiento de derechos más allá de la vigencia del convenio hasta que se negocie uno nuevo. También muchas han sido las voces que han criticado desde algunos sectores la generación de empleo precario a través de subcontratas. ¿Esta reforma logra enmendar esta situación? Si no enmendarla totalmente, ciertamente pone un parche bastante profundo. Más que en evitar el empleo precario, lo que va a hacer es un mayor cumplimiento en cuanto a las contratas y subcontratas. Es tan sencillo que ahora mismo el convenio de aplicación va a tener que ser del sector de la actividad que se desarrolla. Una de las maneras o uno de los motivos para subcontratar muchas veces es el ahorro de costes que muchas veces se llevaba al coste salarial, al coste de empresa en cuanto a los trabajadores, redundaban unas peores condiciones salariales. Llevado por esta vía, la empresa que es subcontratada tiene que aplicar el mismo convenio que la empresa contratista, por lo tanto tiene que cumplir lo mismo que si fuera un trabajador de la empresa. Tiene sus beneficios, lógicamente, y ahí tendremos que ver cómo va a ser la aplicación práctica y cómo se va a llevar a cabo, porque no deja de ser, en cierto modo, también una declaración de intenciones y cómo se va a fiscalizar por parte de la Inspección de Trabajo esto. También se incrementa el sistema sancionador. En principio, se habla incluso de multas más severas. ¿Podría ser este un mecanismo realmente eficaz para acabar con ciertas irregularidades? Sin duda, sin duda. No hay otro mecanismo más allá de la modificación en materia de infracciones y sanciones. Si no va aparejado a un refuerzo en la LISO, en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, como viene en esta reforma laboral, es imposible que se pueda fiscalizar y que se pueda llevar a un control. Uno de los mayores, que yo creo que es lo que también ha quedado más de vuelo en prensa y lo que más ha destacado, es un cambio de criterio en cuanto a la valoración. Anteriormente se sancionaba
un incumplimiento en contratación se sancionaba por empresa y no por trabajador. En este caso estamos hablando de que en caso de que fueran muchos trabajadores afectados, los que estuvieran en la empresa, por una contratación irregular, las sanciones podrían ser bastante más altas. Estamos hablando que están van por grados, pero desde el grado mínimo en el tramo inferior parten de 1.000 euros hasta 10.000 euros en el grado máximo tramo superior por contrato. Entonces estamos hablando ya de sanciones que pueden ser en una empresa bastante importantes. Jacobo, una última pregunta. En educación siempre decimos que es vital contar con una ley educativa que perdure en el tiempo porque genera solidez, algo que no tenemos y que reivindicamos desde el colectivo educativo. ¿Convendría también darle estabilidad al marco laboral? Sin duda. El marco, el derecho del trabajo y la seguridad social, el que defendemos, el que representamos y en el que trabajamos los graduados sociales, yo creo que es uno de los más castigados siempre por la alternancia política junto con educación. Totalmente. Yo creo que son los dos puntos en los que más se centran las reformas, porque también se saben que son los dos puntos que más atraen o se llevan el voto. Entonces son los que van siempre, son los más populares. Sería necesario. En su momento existían los pactos de Toledo para el tema de prestaciones, que es otro de los temas dentro del ámbito de la seguridad social más castigado, y debería haber un gran pacto de Estado, no solo por la educación, totalmente de acuerdo, sino también en condiciones laborales y de seguridad social. Derecho del trabajo y de seguridad social es una materia que tendría que tener un gran pacto de Estado. Bueno, yo creo que nos ha ayudado de verdad a hacernos una buena radiografía de la nueva reforma laboral. Jacobo Guillén, tesorero del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias de verdad. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.